Continuamos con el programa Entrevista NTN, nos acompaña el doctor en Ciencias Políticas Daniel Bernagui. Hacemos un análisis tomando en cuenta que mañana domingo 26 de septiembre va a realizarse en Venezuela una elección de la Asamblea. Y hagamos, digamos, un análisis de lo que pueden ser los dos escenarios. El oficialismo conserva la mayoría o la oposición rompe la mayoría calificada. Sí. En los dos escenarios... Tenemos que hablar también no solo de escenarios, sino de lapsos de tiempo. Es importante aclararle a los televidentes que la Asamblea comienza a funcionar en enero. Eso quiere decir que desde el 27 de septiembre hasta el 31 de diciembre del año 2010, la Asamblea va a seguir siendo la Asamblea actual. Entonces, antes de responder su pregunta, me gustaría tocar el tema de la radicalización del proceso chavista. Es muy probable que en este tiempo, hasta fin de año, se profundice a través, o se intente profundizar la revolución del presidente Chávez a través de un conjunto de leyes, incluso de leyes orgánicas, porque es el momento donde todavía, pase lo que pase en la elección, hay garantizada la mayoría calificada que necesita el presidente Chávez. Un gobierno absolutamente democrático, eso no se haría. Eso no se haría. Se esperaría que se instalara, digamos, la nueva asamblea para ir a aprobar aquellas leyes de importancia y trascendencia para el país. Es correcto, pero como sabemos que aquí priva es más bien una ideología política que la preservación de un sistema como es la democracia, entonces es importante resaltar eso por una razón, porque para que las leyes tengan efectos tienen que tener reglamentos e instrumentos normativos. En 3 meses es muy poco el tiempo para tenerlos, entonces probablemente se va a crear, en la nueva asamblea va a tener un pequeño limbo de qué va a hacer con unas leyes que se van a aprobar pero que no van a tener reglamento. Y ahora vamos a responder. Si se conserva la mayoría calificada del gobierno, se van a diseñar todos los instrumentos normativos y todos los reglamentos para implantar esas leyes que seguramente ya están en el tintero a punto de ser aprobadas de aquí a diciembre. Eso es una situación donde definitivamente se radicaliza el proceso, se declara el sistema comunista en Venezuela y se diluye el concepto de poderes públicos independientes. Se va a la figura del personalismo político ya de una manera mucho más totalitaria, mucho más radical, pero entendiendo que estamos en un sistema político que es básicamente corrupto e ineficiente, según los estudios de diversas instancias que lo han hecho. También quiero decir que no se puede decir que en este sistema político durante estos 11 años no se haya hecho nada positivo. Se han hecho cosas positivas, pero el balance entre los logros del gobierno, el acercamiento al pueblo, el empoderamiento, para usar una palabra que no sé si existe en castellano, pero me voy a permitir la licencia, contra los beneficios que realmente se obtuvieron de manera tangible, son muy pocas. Más bien lo que ha predominado son escándalos de corrupción. Entonces, esa profundización de la radicalización del sistema chavista, si gana la mayoría el sistema oficialista, nos pone en un país donde la propiedad privada no necesariamente va a ser muy bien vista y donde vamos a tener una radicalización de la polarización de la sociedad. En un país donde la propiedad privada no se respeta en toda la extensión del concepto, porque cuando se han expropiado tantas empresas, cuando se han expropiado tantas fincas, tantas unidades productoras, uno se pregunta si existe la propiedad privada en Venezuela. Bueno, la propiedad existe en el mismo sentido que existe la Constitución, existe y es violada. ¿Okay? Pero tampoco se puede decir que no existe la propiedad privada porque la gente todavía posee sus apartamentos, posee sus carros, o sea, eso todavía no ha pasado a manos del Estado y no ha habido una confiscación generalizada sino selectiva. Vámonos al otro escenario. Vamos al escenario donde la oposición logra romper la mayoría calificada del gobierno, bien sea porque tiene una minoría relativa o porque tiene una mayoría relativa, es decir, el 50%. En cualquiera de los dos casos, eso es un freno al sistema. Eso es un freno inmediato al sistema, en el cual, y es importante destacarlo, la Asamblea es la única capaz de derogar sus propias leyes. Entonces comienza un proceso de frenado del sistema socialista venezolano y se produce lo que está bien contemplado en la literatura, que es la refundación de las instituciones por crisis. ¿Okay? Se produce una crisis, obviamente, de gobernabilidad,
porque hay una tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que está escindido y se tiende a buscar una reinstitucionalización del país. Más allá de las fracciones políticas, del oficialismo y de la oposición, los venezolanos en general tienen conciencia de lo que está en juego en esta elección del domingo. Yo pienso que sí. Cuando voy por la calle o voy en algún propuesto o simplemente escucho a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a los estudiantes, a los colegas conversar, uno se da cuenta que ha habido un rescate de la importancia de las elecciones, que antes, hasta hace poco, hasta la última elección, era casi un saludo a la bandera por ser elecciones plebiscitarias. En este caso, ha habido como un aire de esperanza, de entender la importancia del voto, de entender que el voto sí va a ser secreto. Ha habido incluso una confianza tácita hacia un sistema, una institución pública que es el Poder Electoral, donde aunque se sabe que hay algunos rectores que están con el oficialismo, se ha procurado cuidar lo que significa el secreto del voto, y de hecho eso no ha sido un tema. Y se han ganado garantías de cara al Entonces yo creo electoral. que la sociedad venezolana está consciente. Yo espero que vaya a ir a votar masivamente, pero también tengo que recordar de que normalmente hay una abstención que es un valor clásico en la abstención venezolana, que está entre el 25 y el 30% dependiendo de las elecciones, ¿no? Porque uno tiene que entender que esos 17 millones de votantes, un poco más, que están calificados para ejercer su derecho, no todos los van a ejercer por muchas razones. Dentro de ellos, porque hay algunos que están llegando de otros países que se han nacionalizado recientemente, que no saben cómo es el proceso, algunos no tienen fe en el mismo, etcétera. Hay miles de razones, pero en Venezuela siempre ha habido un cierto grado de abstención que ha sido difícil de bajar. Y una pregunta que no puedo dejar de hacer, un tema que no quisiera dejar de tocar, es relativo a la oposición venezolana. Lograron candidaturas unitarias en sectores bien importantes, sobre todo en sectores que producen una gran cantidad de votos. Ha sido un proceso duro, arduo. Hay quienes critican que no se haya logrado, digamos, una unidad lineal, y hay quienes señalan que ha sido un gran logro lo hecho hasta ahora. Mi respuesta es bastante tibia en este caso. ¿Por qué razón? Yo prefiero no hablar de logros, sino de aprendizajes. Otra vez. Primero, es imposible pensar en sociedades homogéneas. Eso realmente no existe, salvo en los sistemas profundamente religiosos, quizás en algunas tribus africanas, donde realmente hay tal homogeneidad cultural que realmente, bueno, simplemente no existe otra cultura política, sino una cultura política que se llama justamente parroquial o religiosa. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la cultura política, nosotros en la sociedad venezolana tenemos que entender que hay diferencias, hay pluralidad. Hay mucha gente que hizo un esfuerzo extraordinario que hay que felicitar por ir hacia unas candidaturas unitarias, porque realmente esa candidatura es la que mejor logra enfrentarse al poder y a la maquinaria y a la burocracia y al dinero que significa enfrentarse al sistema oficialista. Pero por otro lado, no se puede buscar la democracia con estamentos no democráticos. Es decir, yo no puedo buscar una democracia si yo no estoy permitiendo una pluralidad del pensamiento. De ese modo, hay que entender que hay personas que disienten de las candidaturas unitarias. Si eso es bueno o es malo, no lo sé. Lo que sí sé es que es un aprendizaje, porque eso no ocurrió en las elecciones para la asamblea anterior, donde todo el mundo se retiró. Entonces yo creo que estamos, como sociedad, estamos ganando. Doctor Bernagui, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en la entrevista NTN.